Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Huawei Mate 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco helado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Debemos tener claro que el Mate 10 Lite no deja de ser un Lite, es un teléfono muy agradable de sujetar en la mano, con unas formas suaves en las esquinas y un peso muy contenido de 164 gramos. Es uno de esos teléfonos que te puedes pasar horas y horas utilizando sin que te canse la mano. En términos de diseño, este teléfono es digno merecedor de una notable calificación en todos los sentidos, en belleza, en una buena posición para todos sus componentes, tanto los botones de volumen y encendido, sobre todo en la calidad de los acabados. Cabe resaltar que este Mate 10 trae consigo el protector de pantalla y lo trae ya montado para que no tengas ni que molestarte en ponerlo. Las dimensiones de este dispositivo son 156.2 x 75.2 x 7.5 milímetros de grosor. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. Para el Mate 10 Lite nos vamos a encontrar con 3 maravillosas tonalidades, como lo son el azul, dorado y negro. De estos colores es más sobresaliente su tono azul. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En la parte inferior está el logo de Huawei, en la parte baja del celular está el puerto micro USB, una hilera de orificios para la bocina y un puerto de audífonos. En el lado derecho están los típicos botones de volumen y para despertar o dormir el celular. En la izquierda está la bandeja para la tarjeta SIM. En este modelo no se pueden eliminar los botones en la pantalla frontal, aunque el lector de huellas se encuentra en su parte trasera. En su parte superior tenemos el auricular y los sensores de luminosidad y la doble cámara que es distintivo de este teléfono. El lector de huellas mencionado anteriormente es uno de muy buena calidad, funciona perfectamente, algo que han trabajado demasiado al ser comparado con sus anteriores versiones, que tal vez demoraban un poco más en detectar la presencia de la huella. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior
y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. En este Mate 10 Lite nos toparemos con una única versión de 4 GB, con la cual este dispositivo logra tener un rendimiento y una buena velocidad conjunto al procesador. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Mate 10 Lite nos vamos a encontrar con una única versión de 64 GB, que si te parece poco podrá ser ampliada hasta las 256 GB en su ranura nano SIM para tarjetas microSD, algo que sin lugar a errores es de agradecer. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. Sobre el procesador del Mate 10 Lite poco podemos decir más allá de que se trata del idéntico modelo del que traen otros móviles de la compañía, como el Honor 7X o el Huawei P Smart, de manera que sobra decir que es una apuesta segura en términos de fluidez. Este dispositivo cuenta con el Kirin 659, un procesador de 8 núcleos que viene respaldado por unas gráficas Mali T830 MP2 y nada menos que 4 GB de RAM como lo dijimos anteriormente. Para el uso que le podemos dar al móvil, este terminal rinde con suficiente soltura para que en ningún momento tengas la sensación de necesitar más potencia. Puede que en ocasiones puntuales aprecies algún ligero salto al pasar de una aplicación pesada a otra, pero son detalles menores que en absoluto afectarán negativamente la experiencia de uso. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente.
El Huawei Mate 10 Lite no podía ir escaso de batería. Los 3340 mAh que alimentan su autonomía te permiten exprimirlo hasta el final del día y más, ya que de hecho en nuestro caso hemos estado consiguiendo un día completo de uso y sin ponerlo a cargar por la noche. Todavía podíamos empezar el día con alrededor de un 30% restante de batería. En autonomía no hay nada que se le pueda criticar, pero en carga de batería sí, partiendo de la base de que se carga de un puerto micro USB y no un USB tipo C, ya que te puedes dar una idea de los tiempos de carga que presenta este teléfono. De las 2 horas no baja la carga completa y los primeros intervalos de carga están lejos de un móvil que sí tenga tecnología de carga rápida. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. En el Mate 10 Lite cuenta con Android 7.0 que se encuentra cubierta por la interfaz propia de la marca conocida como EMUI 5.1, con la cual tanto su aspecto estético como funciones son claramente diferentes a las de un Android completamente puro. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Bajo un panel de 5.9 pulgadas, este teléfono Mate 10 Lite incorpora una pantalla IPS LCD que alcanza una resolución Full HD de 2160 x 1080 píxeles. Huawei ya tiene la tecnología IPS más que probada de sus anteriores generaciones de móviles, y este Mate 10 Lite no arriesga lo más mínimo al incorporar una pantalla que ya de antemano podemos confirmar que se ve realmente bien para el rango de precio en el que se encuentra este teléfono. Es una pantalla que hereda ya de por sí las comprobadas características de otros móviles de Huawei y lo hace ofreciendo unos brillos, unos colores y unos ángulos de visión estupendos. Es una de las pantallas que vale tanto la pena para leer páginas web como para disfrutar de series de Netflix, y todo ello con una máxima calidad. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos
tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. ¿Creías que las cámaras duales son lo último de tecnología? Pues déjame decirte que este terminal cuenta con 4. El Huawei Mate 10 Lite incorpora 2 cámaras delanteras y 2 traseras, de manera que es capaz de aplicar el efecto de desenfoque del fondo tanto en las fotografías que disparamos con la cámara principal como la de los selfies que nos hagamos con la cámara frontal. Esto del Model Book ha venido para quedarse al mundo de los móviles y ya podemos ver que incluso los terminales de gama media se están introduciendo las 4 cámaras como una característica más del móvil. Huawei ha optado por una humilde configuración de unos sensores de 16 megapíxeles y 2 megapíxeles en la trasera y de 13 y 2 megapíxeles en la frontal, lo que quiere decir en ambos casos que el segundo sensor está ahí de apoyo. Dicho de otra forma, no te esperes los resultados similares a los que vimos en el nuevo iPhone X, pero que comparados con resultados de equipos de su misma gama, la diferencia es notable, fotos con buena calidad de luz, enfoque selectivo y una nitidez que es gratamente envidiable. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 165 euros. Para el Huawei Mate 10 Lite es de 830.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.654 pesos mexicanos, que a su vez son $242, que equivalen a 218 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Huawei Mate 10 Lite en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Huawei Mate 10 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en personalización. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.